su nombre hay poder. Al que cree, todo es posible. Oh, ven a casa de fe. La, 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 su amor eterno. En su nombre hay poder. En él confiamos. La, 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 cantamos juntos. Oh, 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 ven y verás. Ven a casa de fe. Ven a casa de fe. Muy bien, pero quiero comenzar con esto sobre la fe fingida y fe genuina. Pablo incorporó a Timoteo desde muy jovencito al ministerio para formar un grupo misionero. Apenas Timoteo tendría 18 o 20 años de edad y lo ingresa a este ministerio para que puedan evangelizar en toda Europa. Entonces, el apóstol Pablo ingresa al ministerio a Timoteo. Más tarde, pasados ya algunos años, el joven discípulo recibiría un encargo muy especial del apóstol Pablo para las iglesias de Asia y le dice: vela por la buena doctrina. Se habían estado levantando ya iglesias nuevas, pero así como se estaban levantando iglesias nuevas, se estaban levantando falsos pastores, falsos evangelistas, falsos profetas que estaban confundiendo a la iglesia. Y es más, le digo algo, no quiero exagerar, pero creo y pienso que en algún momento eran pagados por el mismo imperio romano para confundir a la iglesia. De hecho, han habido campañas negras que se han movido en contra de la iglesia evangélica, y eso es para confundir a la iglesia. Hay enviados o emisarios de Satanás que pareciera que son ministros de Dios, pero lo que vienen es a engañar a la iglesia. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, eso nosotros como cristianos y como hijos de Dios. Y 1 Timoteo 1, 3, 4 dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. O sea, ¿y sabe qué pasa? Que hoy muchos pelean si hay que usar esto, si hay que usar esto otro. Muchos hablan de que si el Espíritu Santo se mueve de esta manera o de esta otra, y estamos entretenidos en un montón, o mucha gente, está entretenida, porque yo no me entretengo en eso, en muchas fábulas, muchas cosas que no son de Dios, o si son de Dios no las sabemos manejar y las malinterpretamos, y entonces lo que hace la iglesia es entretenerse en eso. Por ejemplo, muchos pensamos que la iglesia no va a avanzar si no tiene unción, y andamos detrás de la unción, y es que si no la iglesia no se aviva. Le voy a decir algo, yo muchas veces he experimentado el Espíritu Santo de Dios y muchas veces no lo he experimentado de la misma manera como en otras, pero eso no hace que yo no le sirva a Dios, eso no hace que yo no tenga mi fe en Él, eso no hace que yo no actúe para servirle a Él. ¿Sabe? Jesús desde los 12 años o antes de los 12 años dice que Él crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. La sabiduría se adquiere nada más y nada menos a través de la palabra, la sabiduría de Dios. Solo ahí se obtiene. ¿Y dónde la van a obtener los hijos? En la casa. Jesús creció en sabiduría, no dice que creció en unción. ¿Creció en qué? ¿En qué? ¿A los cuántos años Jesús fue ungido y lleno del Espíritu Santo? A los 30 años. En cambio nosotros muchas veces andamos solo detrás de la unción para que se avive. No, si tú eres sabio,
vas a entender que aunque en las cosas buenas o en las malas, tienes que aprender a servirle a Dios. Amén. Amén. Es que mire, deberíamos de animar más a la iglesia, deberíamos de traer a fulano de tal, deberíamos de meternos más, deberíamos de traer tal ministerio para que la iglesia se avive. No, si tú eres sabio, la sabiduría de Dios, vas a buscar más de Dios, te vas a someter más a Él y siempre le vas a servir. Amén. A ver, Edinson nos decía hoy que quizás algunos comenzamos mal el año 2025. Quizás algunos con algunas aflicciones, algunas dificultades, pero eso no debe ser eso no debe ser un motivo de alejarnos de Dios, sino más bien buscarle a Dios. Eso es ser sabio. Ser sabio es que podamos administrar bien nuestras finanzas. Ser sabio es que busquemos a Dios aún en medio de los conflictos. Sabio es que podamos adorar a Dios aún así estemos pasando dolor. El día de ayer yo recibí una mala noticia de una persona que murió, que estuvimos hablando en diciembre con ella y con mi hermana, y ayer nos avisan, mire, le tenemos una mala noticia, murió fulano y tal, y nos quedamos sorprendidos. ¿Y qué pasó? Se enfermó el 27 de diciembre, grave, se la llevan al hospital y luego la meten al intensivo y ahí muere. Entonces, estaba yo consternado por esa noticia. Y de hecho tuve que consolar a otras personas que estaban desanimadas y me dicen, mire, estamos desanimados. Pero yo le digo, no podemos caer en ese desánimo. Entonces, ¿qué tan importante es que nosotros aprendamos a ser sabios? No estoy menospreciando la unción. Pero aquel que la busca solo para sentirse animado, quiero decirle algo, que vive más por las emociones que por las convicciones. ¿Cómo es que Jesús logra ir al templo sin tener unción? A los 12 años, buscando de saber más de Dios. ¿Por qué? Porque empezaba a ser ya era sabio. Y eso lo aprendió en su casa. María, cuando le dice, ¿y qué estás haciendo? Y le dice, nosotros no te hemos enseñado así. O sea, le han enseñado. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Entonces, teniendo este concepto, para Pablo no había mejor hombre que Timoteo, su discípulo, que pudiera encargarle el crecimiento y el desarrollo de las iglesias en Asia en cuanto a toda esta filosofía de vida y de ministerio que se estaban moviendo en ese entonces. Entonces Pablo dice, ¿a quién puedo delegarle esta gran comisión? ¿Y sabe qué? Se la delega a Timoteo. Porque Timoteo desde jovencito había iniciado el ministerio junto con el apóstol Pablo. Y mire lo que dice 2 Timoteo 1:5. Trayendo a la memoria la fe, ¿qué dice? No fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. O sea, el apóstol Pablo ya había orado por él. Aquí ya le dice, mire, por eso le digo, la unción no es de que la menospreciemos, pero a veces vamos solo detrás de ella, sin compromiso y sin nada. Porque no nos ha dado Dios, ¿qué dice? Un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, ¿qué aprendemos acá de estos pasajes? Número 1, fe no fingida. La fe no fingida es una fe sincera y auténtica que proviene de un corazón genuino y una verdadera convicción espiritual. Es una fe que no se basa en apariencias o en la conformidad social. O sea, es una fe que no se mueve conforme a lo que la sociedad dice.
Porque hoy escuchamos, vos vas a la iglesia, yo medio voy, sí, yo igual soy, yo igual soy. Qué bueno vos. Así tiene que ser uno, ni muy, muy, ni tan, tan. ¿Ha oído gente así? Y hay gente así en la iglesia, que parece azacuán. Los que son de costa saben que son los azacuanes. Aquellos pájaros que pasan volando antes de que empiece a llover. Y cuando va a terminar de llover, ahí van de regreso. 2 veces al año los mira uno. Entonces, así hay gente dentro de la iglesia. O sea, ¿cómo es posible que haya gente que no le guste ir a la iglesia? Que porque va a haber un partido, que porque se levantó tarde, que porque no encontró algo de su ropa y diga, entonces no me voy porque yo quería ponerme tal cosa. Y no se viene por eso. Deje todo listo un día antes. Entonces, esta fe no se mueve conforme a lo que piensa la demás gente o lo que dice la gente, sino es una relación personal con Dios. Esta es la fe no fingida. Ahora, la fe fingida es la que puede ser motivada por factores externos. Busca y le sirve a Dios dependiendo del estado de ánimo. Se le sirve a Dios siempre y cuando no exista presión de problemas. Se le es fiel a Dios en tiempos buenos. La fe fingida es una vida tibia y lo tibio a Dios no le agrada. Mi esposa sabe que me gusta el café caliente, la sopa caliente. Pero que, bueno, a mí no me gusta tomar sopa tibia. Yo una vez vi a unas personas que les sirvieron sopa y hielo le echaban a la sopa. Y yo dije, ¿cómo le pueden echar hielo? Y aquí en Shela. Entonces yo dije, quieren hacer un frappé de sopa. Entonces, la fe fingida, y por eso el apóstol Pablo le dice, y le encarga a Timoteo, le dice, porque tú no tienes una fe fingida. La fe no fingida se aprende. No estamos hablando de heredar la salvación, o como avivar el fuego, como decía el apóstol Pablo, por la imposición de sus manos en Timoteo. La fe no fingida o la fe verdadera no se transmite a través de solo o a través de la imposición de manos, o se le hereda a los hijos porque son los hijos. No, la fe no fingida se aprende en la casa. No se aprende ni siquiera en su totalidad aquí en la iglesia. No se aprende en la calle, no se aprende en el grupo, no se aprende con otros. La fe no fingida se aprende en la casa. Pastor, ¿cuándo predica de tal cosa? Me dicen por ahí, porque mis hijos están menos rebeldes. No, enséñeles. Hace unos días fui a la despensa y vi a una niñita. ¿Cuántos años tiene tu niño, Carlitos? Quizás como Nathan. Y miren, hermano, se agarró de la carretilla de la despensa y empezó a hacer un berrinche, un relajo ahí. Y todos viendo, y obviamente todos, uy, ese niño, y todos comentando, ¿va? Yo callado, ¿va? Porque yo dije, de repente me conocen. Y vaya, pero miren, sin exagerar, les pasó como unos 15 minutos pegando de gritos porque estábamos en la fila. De gritos. Salvo que el niño sintiera algún dolor, pues es aceptable. Pero era puro berrinche, porque cuando yo salía del carro, ya estaba ahí en el carro. O sea, todo era hacer un show allá afuera. Entonces, hermanos, ¿dónde aprende? Yo recuerdo que una vez nuestro hijo hizo un berrinche, el más grande, y quería una pelota. Le compramos una pelota porque para eso había, pero él quería una pelotona así. Y no teníamos, y se tiró a llorar. Y le dije a mi esposa, venite ahí que se quede llorando. Y solo nos escondimos así para ver, y ahí tirado. Y cuando vio que no había nadie, se levantó a buscarnos afligido. Nunca más nos volvió a hacer berrinche. Obviamente cuando llegó le di un par de nalgadas. Dije, eso no se hace. Entonces, pero la fe no fingida se aprende en la casa. Dice acá que su abuela creyó primero. Por eso el apóstol Pablo dice, esa fe no fingida, ¿cómo dice?
trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre, ¿qué? Eunice. Entonces, su abuela creyó primero, luego la abuela le enseñó a su madre y su madre le enseña a Timoteo una fe basada en el amor y en el carácter y no en las emociones. No se adquiere por imposición de manos, sino se adquiere sentando a los hijos y enseñándoles la palabra de Dios en casa. De esa manera nada más. Usted, pastor, hágame favor, ore por mi hijo, enséñele más. Y está bien, podemos orar por los hijos, no hay ningún problema. Pero, ¿quiénes son los responsables en casa? Nosotros. Y miren, estamos teniendo un problema hoy en día. Muchos padres no quieren tomar su rol de padres y de cabeza de hogar. Hoy los hijos son los que le dicen, papá, vamos a ir a la iglesia. En vez de que el padre se levante, ahí se acuerdan que hoy vamos a ir a la iglesia. O una noche antes, alisten todo porque mañana nos vamos temprano a la iglesia. Estamos en una ausencia paternal en los hogares. Y no estoy generalizando, pero en muchos sí. Donde muchos padres evaden su compromiso. Hace unos días nos invitó una pareja y nos dijo, pastor, estamos agradecidos con ustedes, queremos invitarles a cenar por lo que Dios ha puesto en la vida de ustedes para con nosotros. Y nos invitaron a cenar. Y nos contaron su testimonio de cómo Dios había empezado a obrar. Pero ¿cuándo fue que Dios empezó a obrar? Cuando el esposo dijo, aquí le vamos a servir todos a Dios. Cuando el esposo dijo, porque miren, si solo la esposa lucha, ahí van a haber conflictos siempre. ¿Por qué? Porque la esposa, mi amor, vamos a la iglesia. Ya vas vos, andamos. No, hombre, la responsabilidad es de uno, hermanos. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, a ti te voy a encargar porque no tienes una fe fingida. Le vas a enseñar bien a la iglesia. Y una de las cosas que hay que enseñarle a la iglesia es que tenga una fe verdadera, una fe basada en la escritura. Y eso solo se va a poder a través del hogar, de la casa, que el hombre tome su papel y su rol. Si no existe papá en casa y mamá la hace de papá y mamá, pues entonces la mamá. Si no hay papá ni mamá, entonces alguno de los hijos. Conozco a algunos de acá que han tomado el rol del papá y mamá y han ayudado a sus hermanos y les han compartido la fe. La fe no fingida la aprenden entonces los hijos en casa, con el ejemplo, estudiando la palabra, sirviendo a Dios en todo tiempo, orando, involucrándose en un grupo de amistad, siendo fieles con sus finanzas, ser generosos, ser leales, que sus hijos aprendan eso. Yo recuerdo que, ya les he contado esta historia, pero cabe aquí, por aquellos que no la han escuchado, a ver si me recuerdo. La voy a contar. Nos becaron, a mí me becaron para estudiar en el extranjero. Habíamos, ¿qué les diré? Unos 15,000 ministros en toda Latinoamérica. Y de los 15,000 ministros solo tenían que becar a 35. Y yo resulté favorecido. Ya no pasaba, apenas pasé raspado porque mi edad ya no me ayudaba. Porque de plano pensaban, a este se le va a olvidar rápido lo que va a aprender. Y dijeron, de plano, pero ahí me llamaron y me dijeron, mira, ¿estás dispuesto a tomar una beca? Son miles de dólares. Y yo le digo, ¿y cómo la vamos a pagar? No tengas pena, hay patrocinadores. Perfecto, lo único que tenés que pagar es tu comida, tu hospedaje y tu vuelo a donde tengas que volar. Perfecto. Y le entramos. Pero sabe, en un curso una vez salí, por alguna razón no me dejaron abordar en el avión. Me quedé, tuve que arreglar mis papeles en migración en ese mismo rato y al otro día salí, iba súper estresado, cansado, agotado. Y yo llamo a mi esposa y le digo, mi amor, ya no aguanto más. Esta es una presión terrible, le dije, de estar estudiando. Recuerdo que para llegar a ese curso que llegamos, que fue un coreano que nos dio David Han,
nos dio el curso. El doctor Han nos dejó 38 tareas. Y sabe, cada tarea era un promedio de un libro que había que leer. Hermanos, eso era matador. Si a veces salía mi esposa así del cuarto, ya te vas a venir a dormir. No, pum, cerraba. Al rato salía, ya te vas a venir a dormir. No. Entonces, hermanos, pesado, bien pesado. Entonces llego yo, en ese entonces nos tocó que estudiar en Ecuador. Llego yo ahí a la sede de Ecuador, cansado, con un dolor terrible de espalda y apenas pudiendo caminar. Y me hinqué porque llegué de noche, me puse a llorar, le dije, Señor, ya no aguanto más. Y llamé a mi esposa por WhatsApp y le digo, mi amor, ora por mí, me estoy muriendo, le dije. Pero como mi esposa cuando le digo así no me cree, no, mi amor, hombre, no, mi amor, me estoy muriendo. Como aquel viejito que a finales del año empieza, feliz año nuevo. Y la viejita, ya dormite, hombre. Feliz año nuevo. Dormite ya, hombre. Feliz año nuevo, le dice. Ya pasó año nuevo, dormite. Entonces se da cuenta que no tenía la placa y se la pone la esposa al viejito. Feliz ya me muero, decía. Se estaba muriendo. Entonces, a veces yo le decía a mi esposa, mi amor, me estoy muriendo. No, mi amor, tranquilo. No, yo me estaba muriendo. ¿Y saben qué dije? Solo salgo de esta y al otro día hablo y renuncio. De hecho, me encontré al pastor Juan Manuel en el aeropuerto ese día. Y me dice, vos y fulano de tal fue. No, que yo sepa ya no. Vos, pero si le dimos la beca. Y Mengano tampoco. 2 chapines desistieron. De los 7 que éramos. Y Juan Manuel estaba, yo para qué le dije, se ponía rojo, porque él era el supervisor nacional en ese momento. Y yo dije, vos tranquilo, yo pensé que le iba a dar algo ahí. Hermanos, si uno recomienda a alguien porque cree que va a hacer las cosas. Y miren, hermano, yo no desistí de la beca por varias razones. Una, en primer lugar, porque ese no es el carácter de Dios, de dejar las cosas a medias. Y que mi papá así me enseñó. Que aunque truene, llueve, relampaguee, ahí hay que estar. Recuerdo que cuando me vine aquí a la iglesia, aquí a Shela, y nos quedamos solo con 28 personas porque a nadie le había gustado, bueno, a la mayoría no le gustó los cambios que hicimos. Llamo yo a mi papá, papá, se está acabando la iglesia y me trajeron para levantarla y ya la acabé. Me dice, mira, mijo, yo te puedo dar trabajo aquí, si querés te venís, pero eso no es lo correcto. Si te quedas sin nada, qué bueno, empezá con algo. Empezá vos solo, con tu familia. ¿Cuántas veces a nosotros el pastor o el líder nos llama la atención y cuál es la recomendación de los papás? Ya no vayas ahí, no te quieren. Si te están corrigiendo es porque te quieren, porque te aman. Amén. Pero ¿cuántos padres le dicen, no, mira, es que mucho, siempre te exigen esto? No, ya no vayas. Y ahí estamos enseñándole la fe fingida a nuestros hijos. Aprendamos a enseñarle la fe genuina. Truene, llueve o relampaguee. Obviamente si hay algo injusto, pues ni modo, hay que hablar. Pero si te están llamando la atención, te están animando, están corrigiendo, ayudando a corregir a tu hijo, que le den. Otra razón por la que yo no desistí fue por mis hijos. ¿Qué iban a aprender mis hijos de decir, mi papá dejó a medias una carrera? La otra fue por ustedes, por la iglesia. Yo dije, ¿cómo le voy a decir a la iglesia? Échenle ganas, luchen, ustedes pueden. Si yo no pude. La otra por mis patrocinadores. Y quiero leer esta parte que escribí de mis patrocinadores. Nunca los conocí. Y quizás ellos me vieron por foto y seguro vieron la foto cuando me gradué. No los quise decepcionar, más bien con mi esfuerzo y graduarme sería el pago a su generosidad en mí, aún sin conocerlos. Hay gente como, saber quién me está ayudando, pero me vale esto. No, hermanos.
Yo hasta la fecha, y sabe, cielo, venía a mi mente cuando estaba escribiendo esto, le voy a hablar al doctor Álvarez, Daniel, que él es encargado del área doctoral para Latinoamérica, y le voy a decir, vos, revelame quiénes eran mis patrocinadores. No los voy a buscar para pedirles, porque los gringos no dan su nombre, porque si saben que son latinos, al otro día ya los tienen ahí pidiéndoles más. Entonces yo le dije, no les voy a pedir, pero quiero agradecerles. Y a mis autoridades, sabiendo que yo tenía 2 años más de lo que pedían para la beca, me dijeron, creemos en vos que puedes hacerlo, así que anda. Entonces eso me hizo a mí no desistir. Y creo que tal vez por eso mi esposa me decía, no hombre, estás bien, dale. Entonces, ¿qué fe le estamos enseñando a nuestros hijos? ¿Una fe genuina o una fe fingida? Una fe que donde esté bonito, donde te tratan bien, excelente, pero donde hay problemas, salí huyendo. No vayan a creer que el apóstol Pablo estaba mandando a Timoteo a algo fácil. Estaba mandándolo a Asia, a todas las iglesias que se estaban rebelando contra la verdadera doctrina. Y habían líderes que habían echado raíces ahí. O sea, ir a enseñar la verdadera doctrina donde ya había caciquismo, donde ya había gente enraizada con cosas que no eran de Dios, era bien difícil. Es como que usted vaya a pastorear, bueno, no sé si lo vaya a entender en esa dimensión, a una iglesia súper tradicional. Hermanos, eso es bien complicado. Yo cuando vine acá me dijeron, pastor, aquí está el programa de un culto. 46 puntos habían. Tiempo para fulano, tiempo para mengano, tiempo para que venga a decir buenos días, y pasaba unos buenos días y pasaba. Ahora el tiempo para no sé quién. Hermanos, 46 puntos. Para Timoteo no era fácil, pero Pablo dijo, es el mejor recomendado, porque este trae la verdadera doctrina de su abuela, de su mamá, y ahora él la está poniendo en práctica. Resultados de una fe no fingida. Segunda de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de ¿qué? Cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. La fe fingida produce cobardía. La fe fingida produce miedo, espanto, temor. La fe genuina nos hace valientes y nos da coraje y audacia para enfrentar las cosas. La fe no fingida produce en nosotros un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Quiero terminar leyendo 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 2, en la versión Dios TLA. Y quisiera que apareciera en pantalla. Ahí está. Mire cómo dice Pablo a Timoteo. Tú anuncia el mensaje de Dios en todo momento. Anúncialo aunque ese momento no parezca ser el mejor. Muéstrale a la gente sus errores, corrígela y anímala, instrúyela con mucha paciencia. Quiero hacer una pausa y no me quiten el texto. Quiero hacer una pausa. ¿Por qué Pablo le dice a Timoteo, corrígela, anímela, instrúyela? Porque solo de esa manera vamos a llegar a la sana doctrina, a la fe no fingida. Pero si usted con la primera corrección se desanima, el pastor no me quiere a mí porque me dijo, usted venga más temprano y eso me cae mal. Hombre, qué bueno que le dicen. Y le voy a decir algo. La gente que realmente quiere vivir conforme a la palabra, se deja corregir. Y mire cómo dice, versículo 3. Porque llegará el día en que la gente no querrá escuchar la buena enseñanza. Al contrario, querrá oír enseñanzas diferentes. Por eso buscará maestros que le digan lo que quiere ¿qué?
Tenemos que tener cuidado a quién usted escucha y de quién se deja ministrar. Porque hay muchos falsos. Hijo mío, mira, te va a venir bendición. A la Señor. Y tal vez el que está recibiendo la palabra, y tengo 2 mujeres, pero aún así voy a ser bendecido. Uno de los mayores errores que cometió la iglesia de Dios, cuando se llamaba movimiento de oración y luego comunidad cristiana, ¿cómo? Movimiento de santidad, gracias. Empezó a tener una unción poderosa que se derramó el Espíritu Santo. Así comienza la iglesia de Dios, 1886. Pero ¿sabe qué? 5 años después ya estaban torcidos. ¿Y sabe por qué? Dice la escritura que se habían desviado de la verdadera doctrina. O sea, dice un libro, la historia del libro, como un ejército poderoso, que se habían desviado de la verdadera doctrina y que habían caído en el fanatismo. ¿Por qué? Porque no habían escuchado a verdaderos maestros. Por eso en el ministerio son necesarios los maestros. Por eso en el ministerio son necesarios los pastores. Son necesarios los evangelistas, los que tienen el don de profecías. Todos los dones y ministerios son necesarios para el desarrollo de la iglesia. Y sabe, mire lo que sigue diciendo el apóstol Pablo a Timoteo. Porque llegará el día entonces que la gente no querrá escuchar la buena enseñanza. Al contrario, querrá oír enseñanzas diferentes. Por eso buscará maestros que le digan lo que quieren oír. Versículo 4. La gente no escuchará la verdadera enseñanza, sino que prestará atención a toda clase de cuentos. O dice a toda clase de fábulas. Tengamos cuidado con eso, hermanos. Hace algunos años atrás yo hice un seminario acá para todo el liderazgo. Invité a varios pastores que vinieran a escuchar el líder y la santidad. ¿Sabe cuántos líderes vinieron de afuera, hermano Ever? Casi nada. Porque ellos querían un seminario de crecimiento. Ellos querían un seminario de unción. Y lo vino a dar el pastor Edmundo Madrid, pastor de Lluvias de Gracia. Ya un pastor con mucho recorrido y ya anciano, y él vino a dar ese seminario. Pero la gente no estaba tan interesada. Ahí fue donde nosotros dejamos de hacer rifas, porque nosotros estábamos haciendo rifas para la construcción. Y recuerdo que todas las células empezaron a hacer sus propias rifas o una rifa general creo que teníamos. Y cuando venía el pastor le cayeron como 15. Cómpreme un numerito, cómpreme un numerito. Y entró aquí el pastor y me dice, ¿qué están rifándome? Entonces yo dije, le voy a compartir esta visión por si él quiere implementarla. Dije, y le conté. Y entonces ya pasó aquí al altar y dijo, no creo en las rifas. Dijo. La Biblia enseña, pastor, que hay que ofrendar y diezmar. Y por eso aquí no hacemos rifas. Amén. Si usted quiere rifar algo, rífelo usted solo allá y atrae la ofrenda. Pero aquí ya no. Lo bíblico es que las ofrendas y los diezmos, las primicias. Estamos cada día viviendo un mundo hostil, un mundo contrario, el cual no solo tenemos que enfrentar nosotros como padres, sino que nuestros hijos lo están enfrentando peor que como nosotros lo enfrentamos cuando éramos jóvenes. Un mundo contrario a los principios y valores bíblicos con relación a la vida, con relación al cuerpo. Hoy hay un montón de seminarios, cómo te debes de vestir bien y andar bien, aunque andes todo postizo. Hay valores y bíblicos contrarios al matrimonio. Escuchen, hoy se puede casar hombre con hombre, mujer con mujer. ¿Sabe? En Europa se casó una vez, hace como 2 años, una mujer con un árbol y otra más loca. Sale una foto ahí donde aparece ella solita con vestido y la foto de ella una muñequita y el pastel.
una mujer que se casó con ella misma. Invitó a 70 y otros 70 locos llegaron a la boda. ¿Sabe? El matrimonio civil es el matrimonio que establecieron las leyes humanas por no desamparar sobre todo a la mujer y a los hijos. Pero el matrimonio que realmente es avalado en la escritura es el pacto que se hace, según Malaquías, el pacto que se hace con tu pareja delante de Dios. Este es el matrimonio que vale. Por eso, si tú no te has casado por la iglesia, decimos nosotros, hágalo. Pastor, yo ya tengo 15 años y como era un error volverme a casar con mi mujer. Hágalo. Hágalo. Hace unos días, cabal el 24 fue, ¿verdad? Fue un momento propicio para entregarle nuevamente la joya o su anillo de compromiso y de matrimonio a mi esposa. ¿La andas ahí, mi amor? Ahí está, mira. Y yo también, yo no uso anillos. Usted sabe que yo no soy de anillos, ni de aretes, ni de nada, ¿va? Usted sabe que yo no soy de eso. Pero hice el esfuercito y le compré su anillo y el mío. Ya no lo teníamos porque ella en una ocasión lo sembró para el proyecto de la iglesia. Así fue, mi amor. Y el mío, entraron unos albañiles a la casa y me lo robaron. Entonces teníamos como 25 años de no tener anillos. Y siempre mi esposa, a ver cuándo. Y cabal una familia nos invitó a cenar a Latam para la noche de Navidad. No teníamos dónde pasarla esa vez. Bueno, sí había dónde pasarla, ¿va? Pero decidimos quedarnos en casa. Pero alguien nos invitó a una cena buffet en Latam y fuimos. Y dije, aquí es el momento propicio. Me ahorré la cena, pero le voy a dar su anillo. Entonces, le di otra vez su anillo. Entonces, el mundo nos enseña con relación al sexo totalmente diferente a lo que la Biblia enseña. Hoy los patojos pueden tener relaciones sexuales libres, que no hay ningún problema. Eso no lo enseña la Biblia. La fe no fingida está siendo distorsionada por todas estas filosofías de vida, la relación con los padres, el concepto del dinero, entre otros temas más. Un banco en Europa sacó un anuncio donde un niño llega a ver un telescopio que le gusta y costaba 1.500 euros, creo yo, y le gusta. Entonces el niño se deja de comer una paleta de helado y todos sus demás amiguitos comiendo helado. Y él dice, no me voy a comer el helado. Y se va. Y va a meter esa moneda del helado a una alcancía. Y así lo hace por varios momentos. Ve a sus amiguitos jugando y todo. Ve a sus amiguitos dándose unos gustos. Y él dice, no. Incluso ve a unos amiguitos jugando donde entra a un lugar de juegos y los ve y dice, voy a entrar a jugar. Y cuando va a echar la moneda se acuerda de su telescopio y dice, no, esto sirve para el telescopio. Al final logra juntar los 1.500 del telescopio. Y cuando va a la tienda y se para enfrente del telescopio y decía 1.500, feliz él. Entonces dice, hoy lo compro. Cuando pum, mueven el cartel y le ponen 2.500. ¿Y sabe qué le están metiendo allá a los niños? Endeudate ahorita, porque no lo vas a lograr comprar. Hay deudas que pueden ser justificadas como una casa, porque esa usted ya no aguanta pagarla, la vende y la vende bien todavía y recupera su dinero y todavía le saca alguna ganancia. Pero si usted se endeuda por ropa, ahorita va a pagar tarjeta por ropa, por estreno, qué mal error. Entonces la fe no fingida la aprendemos en casa. Mi padre me enseñó a no desistir. Mi padre me dijo, aprende aunque llueve, truene o relampaguee, seguí ahí. Los problemas y las dificultades no te tienen que mover. Recuerdo la historia de nuestro hermano Ever también, que ellos iban al culto. ¿Cuántas horas caminaban, hermano? 1 hora al culto bajo el agua y luego llegaban con hambre, sin qué comer y se acostaban en costales de brin. Pero eso no, le dijo su papá, mira, Ever,
esta es la vida cristiana, esto no sirve. No, le digo, aún en esta pobreza y miseria hay que seguirle sirviendo a Dios. Pero nosotros, si nos va mal, ay, mijo, no tengo para el Uber, o papá, no tengo para el Uber, no vayas a la iglesia. Esa es una fe fingida, porque cuando podemos, vamos. Y cuando no tenemos el recurso, recuerdo que Juan Manuel Castañeda, nuestro supervisor, dice: hermanos, si no tiene para la gasolina, y así lo dijo él, ¿para qué tiene las patas? El hermano Juan así es, ¿verdad? ¿Para qué las tiene? Dijo. Lo vamos a traer a predicar. Vamos a traer a predicar. Entonces él decía: hombre, ¿cuántas veces caminamos cuando no teníamos? Y ahora que tenemos nos cuesta caminar. Tenemos el reto de enseñarles desde nuestros hogares la fe y la sabiduría de Dios a nuestros hijos. Es tiempo que tomemos el papel que nos corresponde en el hogar. Basta de padres evasores de sus responsabilidades e hijos irresponsables, malcriados, berrinchudos y rebeldes. Este mundo quiere consumir y acabar a la familia. No lo vamos a permitir. ¿Cuántos creen que no lo vamos a permitir? Tomemos el papel que nos corresponde en nuestra casa. No existirá, y en nuestra casa, dígalo así, no existirá la cobardía, dígalo, el desamor y la falta de carácter. Que nuestros hijos, escuche, aprendan una fe genuina, una fe en donde no se acobarden por nada, en donde el poder de Dios se manifieste en ellos, una fe que demuestre el amor verdadero y una fe en donde el carácter es moldeado. Eso es lo que necesitamos. Nosotros tomamos la lectura otra vez de la Biblia con mi esposa y nuestro hijo, porque es el que está ahorita acá con nosotros. Los primeros días ya de enero. Y el próximo domingo, si no se me olvida, voy a estar predicando en la sabiduría. Venga. Y se va a dar cuenta qué tan importante es que le enseñemos sabiduría a nuestros hijos. Nosotros decimos: algún día va a ser sabio. Jesús de los 12 años ya era sabio. Eso quiere decir que los hijos desde pequeños podemos hacerlos sabios.